Mi compañera Vanessa de la Torre, que desde hoy hace teletrabajo. Vani, buenas tardes. Catalina, televidentes, todos reinventándonos la vida. Gracias por permitirnos estar en sus hogares. Esta semana yo en la mía, en mi casa. Seguimos conectadas, Vanessa, ya nos vemos. También están todos nuestros periodistas listos y vamos a comenzar en Cartagena, donde el alcalde William Dago acaba de hacer una afirmación tajante sobre la situación en su ciudad. Carlos Cataño, buenas tardes. Hay un nuevo reporte sobre otra persona fallecida en La Heroica. Sí, muy buenas tardes. Con el paso de las horas se está haciendo mucho más dramática la situación en Cartagena. Ya son 3 las víctimas mortales que ha cobrado el coronavirus. En primera instancia se trató de un taxista de 58 años. Posteriormente se conoció el caso de una monja de 33 años y en los pasados minutos el secretario de salud de aquí, de la ciudad de Cartagena, ha confirmado la muerte de una mujer que estaba hospitalizada con problemas respiratorios. No se ha dado mayores detalles sobre eso. Sin embargo, ha hablado de esta dramática situación que está viviendo Cartagena, teniendo en cuenta el alto número de contagios y ya la tercera muerte. Dentro de ellos está lamentablemente el caso de la hermana Joana Rivera, que falleció en la clínica Madre Bernardo. Llamamos nuevamente a la cordura, a la disciplina social, al aislamiento, porque se siguen aumentando los casos. La tensión se hace mucho más acentuada teniendo en cuenta que en las últimas horas el alcalde William Dago ha dado unas declaraciones que atemorizan a la población en el sentido de que va a haber muchos más muertos, que él ya prácticamente tiene confirmado que hay cientos de casos simplemente que van a ser confirmados próximamente. Se espera en Cartagena lleguemos a tener miles de contagiados. Yo estoy convencido que ya tenemos cientos de contagiados, simplemente que no han sido detectados aún. Y vamos a tener muertos en Cartagena. Busco asustarlos. ¿Por qué? Para que se queden en sus casas. Vamos a tener muertos en Cartagena. No quiero tener que enterrar a ninguno de ustedes. Y para incrementar este panorama de preocupación generalizada, también en las últimas horas se conoció que una joven, una persona de menor edad, en este caso una mujer, también ha sido infectada con el coronavirus. Han dicho que está siendo atendida y que presenta toda esta sintomatología y que además de eso hay una preocupación grave en Cartagena, y es que una gran parte de la población no está acatando la medida de mantenerse de manera voluntaria confinados en sus hogares. Para eso, desde hoy entró en vigencia el pico y cédula que establece restricciones para las personas que aspiran a ir a proveerse de alimentos, de medicamentos y elementos de aseo, lo mismo que algunas diligencias de orden financiero. Por el momento es toda la información desde Cartagena. Carlos Cataño, Iguarán, Noticias Caracol. Gracias, Carlos. En Cartagena y en la ciudad de Cali ya se encuentra activo todo el cerco epidemiológico para tratar de dar con el máximo número de contactos posibles del hombre de 36 años que falleció en las últimas horas. Lina Vera, ya en la capital vallecaucana. Hola Vanessa, buenas tardes y buenas tardes televidentes. Pues hasta el momento se han registrado 2 víctimas fatales aquí en el Valle del Cauca. En las últimas horas se registró un hombre de 36 años que trabajaba en un establecimiento público nocturno. Todo parece indicar que el trabajo fue el lugar donde él se contagió. Esta persona no había tenido nexos con ningún extranjero ni tampoco había viajado a otros países. 36 años de edad tenía el paciente que ingresó a una clínica de Cali el pasado 23 de marzo, luego de presentar tos seca, fiebre y debilidad muscular. El reporte de las autoridades indica que este paciente padecía enfermedades de base como hipertensión, obesidad y tabaquismo. Lo que nos está señalando igualmente que la muerte producto de esta virosis puede llegar a cualquier edad y que sea una manera de convocar y alarmar a aquellos jóvenes que no están prestando atención. El paciente no registró viajes al exterior ni contactos con extranjeros. En Cali, la preocupación aumenta porque en cuidados intensivos hay 2 pacientes con COVID-19 que también presentan otras enfermedades de base.
De estos 5 casos, 2 ya me dijeron que tenían miocarditis, el otro una enfermedad también de base, una hipertensión, y pues es necesario continuar con el seguimiento para determinar por qué el comportamiento aquí en la ciudad de Cali en las personas jóvenes. La muerte de este paciente se registró el pasado 25 de marzo y las causas del deceso se dieron a conocer este domingo 28 de marzo. Sin embargo, ya se activó el mecanismo de vigilancia sanitaria en el que se encuentran las personas que han tenido contacto directo con quienes tienen el virus. Se espera que los caleños acaten toda esta cuarentena que se viene para evitar posibles contagios por el COVID-19. Esa es la información que se registra desde Cali. Lina Vera, Noticias Caracol. Gracias, Lina. Y las cifras que revelan las autoridades sanitarias encienden las alarmas entre un grupo poblacional que inicialmente no se consideraba tan vulnerable, los ciudadanos de 20 a 40 años. El virus avanza en su marea de contagio en Colombia, donde ya suma, según el Instituto Nacional de Salud, 702 casos. Bogotá tiene el mayor número con 297 casos. Lo preocupante es que muchos son de jóvenes. Las estadísticas del Instituto Nacional de Salud ubican en la franja de los 20 a los 40 años como el grupo de mayor contagio. Pero ¿por qué se están contagiando los más jóvenes? Tomás Díaz es médico pediatra del Hospital Infantil San José en Bogotá. Él dice que varias razones pueden explicar las cifras oficiales. Hablamos de que la población colombiana es mucho más joven que la población europea y la población en Asia. Estamos revisando las estadísticas del DANE y damos cuenta que el 26% de la población está entre los 18 y los 14 años. Entonces eso quiere decir que somos una población más joven y por ende vamos a tener muchos más casos centrados en este tipo de pacientes. Pero no solo el promedio de edad es determinante. La rebeldía propia de la juventud la lleva a no darle la debida dimensión al problema. Y no le han dado la importancia y la gravedad a los hechos que están ocurriendo en el mundo. Entonces eso también, y tiene que ver con las generaciones, ¿sí? Esta generación es una generación que piensa que nada les va a hacer daño. Y como pediatra dice que también le preocupan los niños, que muy seguramente se verán afectados. En Colombia, ¿sí? No de tanta gravedad, pero sí hemos tenido, y ya hay casos reportados en el mundo de niños, de fallecimientos también en niños. Lo que pasa es que el número es muy bajito y no aumenta las estadísticas significativamente, pero sí hay casos en niños. Somos un continente joven con respecto al promedio de edad en Europa, dice el especialista. Pero no hay que confundir población vulnerable por su edad con ciudadanos jóvenes que se puedan ver afectados por su propia responsabilidad. Es que el gran interrogante es ese. ¿Qué es lo que ocurre con algunas personas jóvenes que terminan siendo víctimas mortales de este virus que sabemos, su foco principal son personas mayores, los adultos mayores? Doctora Fernanda, ¿hay algunas condiciones preexistentes en los jóvenes en su condición de salud que los hacen más graves y mucho más vulnerables al virus? Vanessa, muy buenas tardes. No me cansaré de decirles, todos somos susceptibles porque es un virus nuevo. Sin embargo, también todos hemos visto cómo este nuevo coronavirus golpea con más fuerza, causa más complicaciones y muertes en personas mayores y que tienen enfermedades preexistentes. Pero cuidado, esto no quiere decir que todas las personas de este grupo que se infecten van a tener consecuencias. Ya hemos visto casos de éxito y personas recuperadas. Y ojo, tampoco quiere decir que los jóvenes o quienes no tengan condiciones preexistentes están blindados. Todos somos susceptibles. Además, atentos, independiente de la edad, se ha visto que algunas personas tendrían mayor riesgo de presentar consecuencias debido a la presencia de ciertas enfermedades. ¿Cuáles son estas condiciones? Presión alta, enfermedades del corazón, enfermedades crónicas de los pulmones, también la presencia de cáncer y otras enfermedades como la diabetes. Incluso en los Estados Unidos se está evaluando si la obesidad sería o no un factor de riesgo. Lo que nos han informado nuestras autoridades es que estos pacientes, estas personas jóvenes, tenían condiciones preexistentes de salud. Así que quiero insistir, así hasta ahora lo que nos haya mostrado el virus es que las personas jóvenes tienen una baja probabilidad, no solo de tener complicaciones, sino de muerte. Recuerden que entre más infectados y entre más contagios tengamos, esas bajas probabilidades se hacen más visibles. ¿Por qué? Porque no son de cero.
Así que esto es un virus que no discrimina, todos estamos expuestos y la mejor manera de blindarnos, no me cansaré de repetírselos, es lavado de manos, no llevarnos las manos a la cara, tener la etiqueta de la tos, limpiar las superficies y desinfectarlas, mantener distancia física, disminuir el número de contactos. Si hay síntomas leves, los manejamos en la casa. Si hay señales de alarma, hay que consultar y mantenernos bien informados. Todo este paquete es para absolutamente todos, vulnerables y no vulnerables, en los que hemos visto mayores complicaciones y en los que no. Y por supuesto, las personas que tienen enfermedades crónicas deben estar bien controladas, tomando sus medicamentos según se los indicaron, tener un estilo de vida saludable, evitar el consumo de tabaco. Y me despido recordándoles que apenas estamos empezando a escribir la historia de este nuevo coronavirus en nuestro país. No tenemos suficientes datos para sacar conclusiones sobre su comportamiento dependiendo de la edad y otras características de los pacientes. Todos estamos en riesgo. Doctora, gracias. Nos vemos más adelante. En los últimos días se han revelado varias proyecciones de los posibles casos de coronavirus en el país. Pero en lo que insisten autoridades y expertos es que se deben seguir las recomendaciones de aislamiento, porque ese es el mecanismo más eficaz para enfrentar la enfermedad. Aquí les explicamos por qué. La medida de aislamiento obligatorio que se adelanta actualmente en el país busca retrasar el número de contagios, pero en los próximos días los casos confirmados seguirán aumentando, como lo advierten los especialistas. No es esperable que en los próximos días los casos reduzcan, sino que se aumenten, porque lo que nos dice la evidencia es que la cuarentena muestra efectos sobre esa curva mínimo 12 días después. Lo que sí nos muestran los datos del Instituto Nacional de Salud, que revela el Ministerio, es que ha habido una variabilidad entre día a día, entre un 20, 25, 15%, entre un 15 y 20%. En ese sentido, pues habría que mirar cuando completemos casi que el mes. Para entender la importancia del aislamiento, esta imagen representa lo que acontece con el nivel de contagio cuando todas las personas siguen en sus actividades normales. La curva crece más rápido. Esta otra imagen muestra unos puntos inmóviles que representan a las personas que permanecen en sus casas. Aquí la curva crece más lento y se prolonga en el tiempo. Eso es lo ideal para que el sistema de salud no colapse. El Instituto Nacional de Salud calcula que hasta 4 millones de personas en el país se podrán contagiar con COVID-19, aunque resalta que el 80% de ellas representan síntomas leves o incluso asintomáticos. Lo que hemos calculado en la proyección es que cuando estemos bordeando los 24.000 casos, el sistema de salud en Colombia, estamos hablando específicamente de las camas de cuidado intensivo, ahí se van a ver desbordadas. Y voy a dar las razones muy rápidamente. Cuando tengamos 24.000 casos, se supone que de esos 24.000 el 5% equivalen a casos críticos. Es decir, estamos hablando, cuentas gruesas, 1.200. Pero de acuerdo a estos datos, ¿sería factible que se prolongue la cuarentena en el país? Seguramente, si tenemos un número de casos importante alrededor de los días de cierre de la cuarentena, pues es claro que tenemos que extenderla. Quizás el número de excepciones se tenga que incrementar en un momento determinado, bancos, notarías. Dicen los expertos consultados que el aislamiento social es la herramienta más eficaz para enfrentar este virus. Además, piden que se visibilicen los recursos destinados a la contención de la enfermedad, así como tomar las medidas necesarias para evitar que los hospitales se conviertan en sitios de contagio. 2:48 de la tarde. Uno de los grandes retos que tiene Colombia es hacer el mayor número de pruebas posibles para poder, con esos diagnósticos, seguir controlando la pandemia. En el día de ayer, por ejemplo, en Colombia se hicieron 1.636 pruebas. El laboratorio de la Universidad del Rosario está listo desde el día de hoy para hacer 3.000 pruebas y los resultados se entregarían en 18 horas. El Laboratorio de Microbiología de la Universidad del Rosario arrancó hoy con las primeras 50 pruebas de COVID-19. Desde mañana se realizarán 100 pruebas más del virus. Contamos con toda la experiencia, infraestructura y equipos para poder dar respuesta a las necesidades del país en términos de diagnóstico molecular. En una primera etapa, el Rosario ejecutará un total de 3.000 pruebas. Para esto se han capacitado 14 médicos científicos que entregarán los resultados de cada prueba en un máximo de 18 horas. En ese sentido, los investigadores de nuestra universidad se capacitaron la semana pasada en el diagnóstico de COVID-19, implementamos la técnica aquí en nuestro laboratorio, cumplimos con todos los requerimientos del Instituto Nacional de Salud en el marco de la norma ISO 17045.
Las autoridades sanitarias también habilitaron los laboratorios de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, la Universidad de Antioquia y la Nacional en Medellín para hacer test de coronavirus. Los laboratorios de las universidades de los Andes, El Bosque, la Javeriana, EAFIT y la Nacional en Bogotá están entrenados para ejecutar pruebas de diagnóstico para COVID-19 y según el Instituto Nacional de Salud, están a la espera de la autorización del gobierno para efectuarlas. Uno de los sitios destinados para atender a los afectados por el COVID-19 es el Hotel Tequendama en Bogotá, donde se atenderían 700 pacientes en 430 habitaciones. Tatiana Gordillo, ¿qué tipo de complejidad manejará el hotel para recibir a estas personas y desde cuándo se hará? Catalina y televidentes, ya el hotel está listo para que cuando el gobierno nacional o local, distrital, lo consideren, puedan empezar a llegar los pacientes. Las personas contagiadas con COVID-19 que estarán acá en este hotel no son aquellos que presentan mayor gravedad, todo lo contrario, son pacientes cuyo manejo está en una complejidad leve. Aquí lo único que harán será realizar ese aislamiento, un correcto aislamiento que pueden tomar acá en el hotel. Por supuesto, cada uno de los pisos del hotel pues tendrá atenciones distintas de acuerdo a la necesidad de los pacientes. Todos los detalles de cómo operará el Hotel Tequendama en el siguiente informe. Estas habitaciones de suites Tequendama en Bogotá ya están siendo adecuadas para el momento en el que se dispare la atención en centros asistenciales de los afectados por el COVID-19. Se entiende que son pacientes que no requieren una atención compleja porque su estado de salud no es crítico. Aquí también podrían llegar contagiados que necesiten el aislamiento que no pueden tener en su vivienda. La idea es que en la medida de lo posible los hospitales sean para los pacientes más graves. Las habitaciones, como usted lo puede ver, son habitaciones de gran tamaño y existe gran aislamiento entre unas y otras. Para evitar el contagio, contamos con los procesos de capacitación que estamos dando al personal, siguiendo los protocolos entregados por el hospital. Cada habitación cuenta en su entrada con una mesa donde serán dejados los alimentos y medicamentos para los pacientes. Tienen además buena iluminación y espacios amplios para pasar varios días en cuarentena. Una de las infraestructuras más fáciles y rápidas de convertir son los hoteles, porque ya cuentan con la infraestructura básica, que son las habitaciones, el servicio sanitario, que los baños son muy importantes, y las camas. De acuerdo con las autoridades de salud, ante un pico alto de contagios que necesiten hospitalización, Bogotá necesitaría al menos unas 3.000 camas más de las que tiene actualmente el sistema de salud. El gran desafío tiene que ver es coordinar con el centro hospitalario cómo se va a hacer la atención de esos pacientes para evitar el contagio de los empleados. En el hotel se están capacitando a 140 trabajadores para afrontar la llegada de los pacientes. Cada piso tendrá además una complejidad diferente con distinta atención y solo habrá 40 personas en contacto cercano a los contagiados. Al interior de este hotel de suites Tequendama pues ya se ha hecho todo el proceso de desinfección de las habitaciones, de los corredores, de los ascensores. Sin embargo, dentro de esos lugares se necesita o se exige el uso de elementos de protección como el tapabocas. Pero aquí donde yo me encuentro no, porque es el lobby y los pacientes contagiados con COVID, cuando empiecen a llegar no tendrán ningún contacto con las personas que hay acá. Es más, en este momento no hay personas con las que podamos tener contacto acá, por eso no usamos el tapabocas. Pero ya estando al interior del hotel sí se deben usar este tipo de elementos de protección. Es la información desde el centro de Bogotá. Tatiana Gordillo, Noticias Caracol. Gracias, Tatiana. De otro lado, los especialistas son categóricos. No hay que automedicarse con la hidroxicloroquina. Se trata de un medicamento cuya distribución fue aprobada en Estados Unidos para tratamientos autorizados del COVID-19. Además de efectos secundarios que podrían ser adversos, algunos pacientes que son tratados por otras enfermedades con este fármaco de manera autorizada denuncian su escasez. El pasado 19 de marzo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que la hidroxicloroquina, un medicamento utilizado actualmente contra la malaria, estaría disponible casi de inmediato para tratar el coronavirus. Ha existido durante mucho tiempo, por lo que sabemos que si las cosas no salen según lo planeado, no matará a nadie. Vamos a poner a disposición ese medicamento casi de inmediato. Especialistas consultados por Noticias Caracol revelaron que este fármaco ha sido empleado para el tratamiento de varias enfermedades.
Existe evidencia científica del efecto antiviral de este medicamento y por eso ha sido utilizado en varias infecciones virales. A nivel mundial se ha evaluado y se sigue evaluando el efecto de este medicamento en la infección por COVID-19, en donde pareciera disminuye la carga viral y puede haber algún beneficio en el tratamiento de esta pandemia. Sin embargo, necesitamos más estudios para poder demostrar esta información. Sin embargo, advirtieron que su consumo sin prescripción médica para casos incluso del COVID-19 puede traer consecuencias. No debemos utilizar este medicamento de forma ambulatoria ni tampoco automedicarnos. Los riesgos pueden ser mayores que los beneficios, sobre todo en esa población en donde existe patología cardíaca previa, en donde se ha evidenciado la presencia de arritmias cardíacas y hasta muerte súbita. Según diarios estadounidenses, el fármaco ha sido probado en algunos pacientes con coronavirus en ese país y también se conoció de tratamientos en varias provincias chinas. Sin embargo, la OMS aún no ha aprobado el uso de la hidroxicloroquina y la cloroquina para el tratamiento del nuevo coronavirus. 12:55, noticias de las regiones, y mientras muchos aplauden la labor de los médicos, que son los héroes que luchan a diario por salvar vidas, pero también por ganarle la batalla al coronavirus, en Cali sucedió un caso bien particular, y es que los vecinos de un edificio donde vivía un médico decidieron decirle que se fuera porque lo consideraron una fuente de contagio. Cristian Botache es médico residente de una clínica de Cali. Por estos días y como prevención para evitar exponer a su tía, que tiene una avanzada edad, decidió mudarse a un apartamento cerca de su trabajo para permanecer solo y sin preocupaciones de riesgo. Para facilitar el transporte, que es algo que también se ha dificultado a todo el personal, y para evitar el contacto con algunos de mis familiares que son adultos mayores. Pero con el aumento de los casos por COVID-19, lo que comenzó como una solución se convirtió en un problema. Asegura que sus nuevos vecinos le exigieron a la administradora del edificio que lo sacara de su apartamento porque su presencia era un peligro y posible foco de contagio. Piensan que alguien que trabaje en un hospital no debe vivir en el mismo edificio donde ellos viven. Cristian asegura que se siente discriminado. Nunca esperé que fuera a ser expulsado del lugar en donde me encontraba viviendo y que el motivo fuese hacer que fuera un trabajador de la salud. Como Cristian, son varios los médicos que se han visto expuestos a estos escenarios, por lo que le piden a las autoridades que los ayuden para que ellos puedan protegerse y no pongan en riesgo a sus familiares. Especialmente en donde manifiesten las dificultades que tengan con su vivienda, si en su vivienda, por ejemplo, también tienen adultos mayores, o si tienen dificultades en el transporte, o si en algún momento alrededor de sus viviendas o en el transporte al hospital han presentado discriminación. Los médicos están en la primera línea de batalla contra el coronavirus, por lo que el respeto hacia su trabajo y el apoyo de las autoridades son fundamentales para hacerle frente al COVID-19. Y desde los campos del Tolima, David Lozano y un grupo de amigos que laboran la tierra, miren, ellos trabajan en la producción de carnes avícolas, porcícolas y vacunas, nos envían un mensaje. Ellos quieren que nos protejamos, pero también que los ayudemos a protegerse. Pues ellos dicen que por eso es que debemos quedarnos en casa. En esta cuarentena, quédese en la ciudad. Nosotros se lo llevamos del campo. Quédese en la ciudad, que nosotros se lo llevamos del campo. Quédate en tu ciudad, quédate en tu casa. Nosotros acá al campo producimos la mejor carne de cerdo para tu consumo. Por favor. Quédate en la ciudad, que nosotros se lo llevamos del campo. En esta cuarentena, quédate en casa, que nosotros te lo llevamos del campo. En esta cuarentena, quédese en la ciudad. Nosotros se lo llevamos del campo. En esta cuarentena, quédate en casa, que nosotros te lo llevamos del campo. En esta cuarentena, quédate en casa, que nosotros te lo llevamos del campo. El gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, ha enviado un mensaje muy importante y es proteger los empleos en Colombia. No están autorizadas las licencias obligatorias no remuneradas y habrá créditos para que las pequeñas empresas puedan mantener sus plazas laborales. Rubén Darío Bayona nos cuenta. Rubén.
Vanessa, buenas tardes. El gobierno a través del Ministerio de Trabajo ha tomado varias decisiones. Por un lado, el ministro de Trabajo emitió una circular en la que le recuerda a los empleadores que no está permitido por la ley que obliguen a los trabajadores a tomar licencias no remuneradas. Se han recibido más de 200 quejas. Dice el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, que esto debe ser a voluntad del trabajador. Además, recordó que ya está listo y autorizado por parte del gobierno que se puedan hacer retiros parciales de las cesantías por parte de los trabajadores y mecanismos de protección a quienes han perdido sus puestos de trabajo. 250 quejas aproximadamente ha recibido el Ministerio del Trabajo de empleados que han sido obligados por sus empresas a acogerse a una licencia no remunerada como condición para mantener el empleo. El ministro Ángel Custodio Cabrera, en esta circular, la número 27, le recordó a los empleadores que esto no está permitido por la ley. Se prevé en casos excepcionales que el trabajador es el que solicita al patrono, al empleador, la posibilidad de la licencia no remunerada. El empleador puede hacer uso de otros mecanismos como vacaciones o si hay una licencia no remunerada que sea de mutuo acuerdo. Siempre y cuando lo hagan de buena voluntad y un acuerdo normal, no obligados. Ese es el llamado de atención que estamos haciendo. La ley estipula sanciones por estas conductas a las empresas que van desde 1 hasta 5.000 salarios mínimos. Entre tanto, las más de 1,5 millones de pequeñas empresas se comprometieron a proteger los puestos, pero piden ayuda de los bancos y del gobierno. La solicitud específica para nuestro segmento con la banca de segundo piso es que ese recurso para la protección de nómina y los costos directos para que nuestras empresas no se deterioren en esta etapa de pare total sea a cero interés. El Mintrabajo respondió que hay 20 billones de pesos para ayudar a los pequeños empresarios y proteger el empleo. La posibilidad de financiarle la nómina, financiarle al trabajador esa posibilidad, estamos anunciándolo para que utilice estos créditos. El gobierno además anunció el retiro parcial de las cesantías mientras dura la emergencia y para quienes perdieron el empleo, el equivalente a 2 salarios mínimos que serán pagados en 3 cuotas. El requisito, haber estado en el último año afiliado a la Caja de Compensación Familiar, seguirá recibiendo seguridad social y si tiene hijos pequeños, subsidio familiar. En las próximas horas el gobierno nacional también va a reglamentar cómo las pequeñas empresas pueden acceder a estos créditos que les permitirá financiar las nóminas y garantizar los puestos de trabajo. También el decreto que establece el aplazamiento de los parafiscales a ciertos sectores que se han visto afectados por cuenta de esta emergencia. Rubén Darío Bayona, Noticias Caracol. Gracias, Rubén Darío. Las autoridades en el municipio de Soacha implementaron nuevas estrategias para evitar la propagación del coronavirus. Desde hoy, los usuarios de Transmilenio tendrán que someterse a controles de temperatura para saber si pueden ingresar al sistema o no. De lo contrario, serán remitidos a un centro asistencial. Desde las 4 de la mañana, las autoridades sanitarias y de policía del municipio de Soacha activaron nuevos protocolos para evitar la propagación del COVID-19. Planes de prevención que empezaron en las estaciones de Transmilenio. Hemos realizado esta labor de impacto para mejoría y disminución de la curva que está aumentando. Una brigada de salud, primero para verificar el estado de salud de los pasajeros que van a utilizar la ruta de Transmilenio. Segundo, verificar la salud de nuestros policías, que es muy importante que ellos salgan al servicio en buenas condiciones de salud. Y lo hicimos hoy a las 3 de la mañana, verificando uno por uno cómo estaba su estado de salud. Hicimos el tapizaje completo y ya luego se acaba el servicio. El ingreso de personas fue controlado y para evitar aglomeraciones se siguió implementando el pico y cédula. Las medidas adoptadas por la administración municipal fueron bien recibidas por la ciudadanía. Súper bueno, ¿no? Y lo más importante es que están súper controlados todo lo que está pasando acá, que lo tienen súper congestionado. Son muy eficientes realmente. Así va a evitar el contagio a nivel masivo. O sea, que sí exista bien, que sigamos, porque es que nos sirve para que todos nos cuidemos, para que tomemos medidas, porque es que hay gente también que lo toma como de juego. Es un juego, esto es para todos, para el bien de todos. Más de 1000 tomas de temperatura se practicaron durante la mañana.
Si una persona tiene síntomas de tos, fiebre o temperatura alta, no se le permitirá el ingreso al sistema articulado. Si el usuario presenta una temperatura de 38 grados o más, se traslada a la capa donde encontramos a un médico y enfermeras quien le realizará una rápida valoración. De acuerdo a lo que encuentre, se envía a la casa con el equipo de salud correspondiente para su valoración. Si caso no merita, lo trasladaremos a una IPS. Recuerde que una temperatura mayor a 38 grados no significa que la persona tenga el COVID-19. Estos planes de prevención seguirán implementándose en todo el municipio. Unas 5 minutos de la tarde, estamos en todos los rincones del país. Los dueños de una vivienda en Yopal, Casanare, hicieron lo posible para sacar de su casa a una familia de extranjeros que estaba pasando la cuarentena en ese lugar. La mujer está embarazada y está pidiendo lo que el mundo está pidiendo: solidaridad y compasión. Joana Silva tiene 5 meses de embarazo, un niño de 12 años y un esposo que trabaja vendiendo dulces en las calles, quien por la cuarentena no pudo pagar 28.000 pesos de arriendo, razón por la que fueron desalojados. La gente de aquí en la casa llamaron a la policía y llegaron a la policía acá y nos sacaron a la fuerza, pues no vieron ni porque tuviéramos relación conmigo, ni porque yo tengo a mi hijo pequeño, ni porque tengo casa, ni nada de eso. Por los 4 días de arriendo tenían una deuda de 28.000 pesos. Por eso lo echaron a la calle. Por eso los echaron a la calle. El desalojo se realizó sin ninguna orden judicial. Los vecinos aseguran que la policía ingresó al inmueble y lo sacó. Entraron a la fuerza y me golpearon y sacaron todo, nos sacaron todo o hicieron que sacaran las cosas de nosotros a la fuerza. Y bueno, estoy en la calle, mire que en la calle con mi hijo, mi familia. Los propietarios argumentan que los inquilinos estaban delinquiendo. La policía nos colaboró para sacarlos porque ellos hacían hurtos y venían acá a la casa y los traían. En este comunicado, la policía aseguró que los uniformados no ingresaron al inmueble. El Departamento de Policía de Casanare, ante este hecho, se permite informar que la patrulla del cuadrante atendió el caso sin ingresar a la vivienda y sin sacar a la fuerza ningún elemento de propiedad de los arrendatarios. El alcalde se pronunció sobre este caso. El tema de las 2 personas mayores asumió la personería, que hoy les da un hospedaje y queda en manos ya de la personería todos los demás procedimientos. Sin embargo, a las 12 de la madrugada, esta familia permanecía en el lugar, esperando el amanecer. Nosotros nos encontramos más con ese virus que ya yo estoy embarazada, tengo 5 meses de embarazo. Pero yo tengo un gusto por todo lo que estoy pasando, me lo en serio. La personería de Yopal adelanta la investigación para establecer el compromiso de la autoridad y la posible violación de derechos fundamentales. Una y 7 de la tarde es la hora de saber lo que pasa en el mundo con el COVID-19. Empezamos en España, donde a pesar de los esfuerzos y de las esperanzas de las autoridades, la cifra de muertos no cede. Hoy cuentan 812 víctimas mortales más para un total de 7.340. Sin embargo, lo que sí hay es un buen indicador en la cifra de nuevos contagios que parece estar empezando a ceder. Desde Madrid, Maya Restrepo de la Alianza Informativa Latinoamericana nos amplía. Un saludo desde Madrid, donde España supera el día de hoy a China en el número de muertes, con un total de 7.340 por COVID-19. Nos han informado que hay un descenso importante en los casos de contagios diarios por el COVID-19. A partir del 25 de marzo se reportaba un total del 20% y hasta la fecha ha llegado a un 12%. Estas cifras son importantes tenerlas en cuenta porque las medidas de distanciamiento social están siendo efectivas. También en toda España se reporta el día de hoy un total de 85.195 contagiados y más de 16.780 las personas que han sido recuperadas y dadas de alta en las UCIs del país. Un 19% son ciudadanos latinoamericanos y centroamericanos. Y el señor Fernando Simón, el director de alertas y emergencias por COVID-19, ha dado positivo por coronavirus el día de hoy. No ha salido a rueda de prensa, sino que ha comparecido la doctora María José Sierra. Y en más noticias hay que comentar que en la Comunidad de Madrid se ha habilitado una nueva morgue provisional en la Ciudad de la Justicia, donde la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Isabel Díaz Ayuso, ha decretado un estado de luto
oficial aquí en la comunidad, donde por el momento, a partir de hoy, a las 12 del mediodía, saldremos a los balcones a dar ese minuto de silencio. Desde Madrid, España, para Noticias Caracol, Maya Restrepo. Gracias, Mayra. Ya el mundo tiene 745.000 casos de contagios. De esos, unos 400.000 están en Europa. La cuarentena se extiende por el mundo y hay cerca de 3.300 millones de personas confinadas en sus casas para intentar frenar la propagación del COVID-19. Europa, donde se concentran 2/3 de las víctimas mortales, sigue siendo el continente más afectado. Italia, con casi 11.000 decesos, mostraba una tímida desaceleración del avance letal del virus. En el último reporte se registraron 756 muertes. La vecina Francia superó los 3.000 fallecidos y se produjeron 418 muertes en un día. Las autoridades encargaron 1.000 millones de máscaras, sobre todo a China. En Bélgica, los fallecidos también ascienden. También fuimos informados de la muerte de 82 personas, lo que eleva el número de personas que han muerto ahora en Bélgica a 513. Moscú, que entró este lunes en cuarentena, los que no respeten las medidas pueden ser castigados hasta 5 años de cárcel desde el 8 de marzo. El primer ministro ruso llamó a confinar a toda la población. Le pido al alcalde de Moscú que trabaje con los jefes de las regiones de la Federación de Rusia en la introducción de tales medidas. Con más de 1.200 muertos y unos 20.000 casos confirmados, la epidemia también se acelera en Reino Unido, cuyas autoridades advirtieron que el país podría tardar 6 meses o más en volver a la vida normal a causa de la pandemia. En Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu entró en cuarentena de precaución el lunes, después de que uno de sus empleados dio positivo por el coronavirus, mientras el primer ministro busca un gobierno de unidad para combatir la pandemia. En Estados Unidos las cifras de contagios siguen creciendo de manera exponencial y el aumento también en las muertes, pero sobre todo las proyecciones de las víctimas fatales que puede llegar a tener ese país forzaron al presidente Donald Trump a echar para atrás en sus previsiones. Todos sabemos que aspiraba a darle marcha de nuevo a la economía a partir del 12 de abril. La Pascua es mi límite, había dicho Donald Trump, pues ha tenido que anunciar que las medidas de aislamiento social se extienden por lo menos hasta el 30 de abril, es decir, 2 semanas más. La realidad de las cifras acabó con los planes de Donald Trump de reabrir el país para el 12 de abril. Si podemos mantener abajo eso, como estamos diciendo, a 100.000 es un número horrible, quizás un poco menos, pero a 100.000. Entonces tendríamos entre 100 y 200.000. Todos juntos habremos hecho un muy buen trabajo. Entre 100.000 y 200.000 muertos son las estimaciones que expertos como Anthony Fauci, el principal médico que se encuentra atendiendo la crisis desde la Casa Blanca, tiene frente a la letalidad del virus en Estados Unidos. Ante esta realidad, Trump no tuvo otra opción que extender las recomendaciones de aislamiento social expedidas por la Casa Blanca hasta el próximo 30 de abril. Creo que fue una decisión sabia y prudente. El viraje se da al tiempo que ya hay más de 140.000 casos y 2.000 muertes en todo el país. El pico, el punto más alto de la tasa de mortalidad. Recuerden esto, es probable que llegue en 2 semanas. No obstante, la prolongación del aislamiento seguirá golpeando el empleo, que según estimaciones de Goldman Sachs y Citigroup, la semana pasada entre 4 y 5 millones de personas habrían solicitado seguro de desempleo. Entre tanto, más gobernadores siguen tomando medidas de cuarentena para sus estados. El último en hacerlo fue el estado de Maryland, donde hay más de 1.000 casos y 15 muertes. Desde Washington, Juan Camilo Marlana, Noticias Caracol. En Latinoamérica preocupa especialmente la situación de Ecuador por el crecimiento en los casos de contagio y sobre todo por las muertes que están empezando a incrementarse. Hay 1.924 casos en este momento reportados y 58 muertos. Ecuador ocupa ya el segundo lugar después de Brasil en nuestra región en gravedad de la situación, pero como sabemos las poblaciones son absolutamente diferentes. Ecuador tiene cerca de 16.62 millones de habitantes. Casi 2.000 están contagiados y más de 50 han perdido la vida. Allí los casos positivos y fallecidos han crecido de manera exponencial. Por ello, el gobierno de Lenín Moreno amplió el toque de queda en todo el país. Que se entienda bien, no pueden salir a las calles. Dejen de pensar solo en ustedes, en usted y en usted. Piensen en que van a quitar la vida a sus abuelos, a sus padres, a sus hermanos, a sus tíos, a sus primos, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo.
Basta, basta ya, no más irresponsabilidad. Ecuador es el segundo en la región en registrar más casos de contagio y muertes después de Brasil, aun cuando su población es 12 veces menor que la del gigante suramericano y su territorio 30 veces más pequeño. Según expertos, el aumento de contagios se debe a que el país no ha seguido con rigor todas las medidas para atender una crisis de esta magnitud y eso ha generado serios focos. A la situación se suma que la ministra de Salud de ese país renunció a su cargo hace unos días. Otros plantean que sus conexiones con España desataron el número de contagios en el vecino país, ya que son una comunidad migrante considerable en el país europeo. Y debido precisamente a esa crítica situación en Ecuador, el gobernador de Nariño ha solicitado al presidente Iván Duque que militaricen la frontera para ejercer mayores controles al paso de personas. Sobre todo, les preocupa que se empiecen a importar casos desde el vecino país. David Sánchez, cuéntenos cuál es la situación y qué más pide el gobernador. El gobernador de Nariño, John Rojas, también insistió en la necesidad de habilitar el laboratorio del Instituto Departamental de Salud de Nariño para realizar las pruebas de COVID-19 de manera local. Asimismo, insistió en la puesta en marcha de la ley de punto final para poder inyectar recursos a los hospitales del departamento de Nariño. Colombia tiene 586 kilómetros de frontera con el Ecuador, la cual se encuentra cerrada. Sin embargo, cientos de migrantes la cruzan de manera ilegal cada día. Por ello, el gobernador de Nariño solicita al gobierno nacional su completa militarización. Se hace necesario tener medidas urgentes, incrementar significativamente el pie de fuerza pública en Nariño y Putumayo, poner en funcionamiento en la franja limítrofe el mayor número de equipos de reacción inmediata que permitan detectar casos sospechosos y se hagan los tamizajes. Se calcula que cada día ingresan alrededor de 300 migrantes por los pasos ilegales, esto a pesar del sobrevuelo que realiza el ejército en coordinación con las autoridades ecuatorianas. 37 puntos, los cuales los 37 puntos los tenemos supremamente controlados, diferenciados, en el sentido de que sabemos cuáles son los que tenemos que controlar en forma permanente, constante y ahí presencial. Asimismo, las autoridades departamentales expresaron su preocupación por la falta de compromiso de la ciudadanía en el cumplimiento del aislamiento obligatorio con más de 1.200 comparendos realizados en Nariño. Se hace necesario tomar medidas para evitar los contagios en el departamento de Nariño. No se está cumpliendo con la cuarentena. Esta medida tiene mayor número de excepciones. Es más fácil hoy estar en la calle que estar en la casa. En Nariño, el primer caso de COVID-19 fue importado precisamente desde el Ecuador y por esto la preocupación con la llegada de migrantes que ingresan al país de manera irregular. Las autoridades departamentales están a la espera de algún tipo de respuesta por parte del gobierno nacional. Asimismo, han insistido en la necesidad de que la ciudadanía permanezca en sus hogares y nos recordaron que esta lucha es de todos. Por ello, permanece en casa. Desde Pasto, David Sánchez, Noticias Caracol. Gracias, David. 1:17, es momento de hacer una pausa y cuando regrese... Actualización del Ministerio de Salud de las personas afectadas por coronavirus en Colombia. 798 casos confirmados hasta el momento. Hay 12 personas muertas y se han recuperado 15, según esta información que nos llega. Esas 2 personas nuevas que fallecieron son una mujer de 63 años en Neiva y un hombre de 68 años en Cali. Ahí están viendo ustedes el mapa con la información. Queda entonces así como lo están viendo, 798 casos de personas con coronavirus en Colombia. Bogotá sube a 350 contagios. 96 nuevos casos en el país. Vanessa, seguimos hablando de esto, seguimos incumpliendo las medidas de aislamiento a pesar de estas cifras. Cada hora en el país están sancionando a 19 conductores que no hacen caso de quedarse en casa durante la cuarentena. César Chaparro, ¿cuáles son esas excusas para infringir la norma? Cumplir citas médicas es una de las excusas que con mayor frecuencia escuchan los policías, especialmente de tránsito, que participan en estos operativos que ustedes están observando aquí, como este. Y en estos puestos de control, pues las explicaciones, una de esas explicaciones es la que da la gente. Dice la policía que al momento de ir a verificar efectivamente si tienen cita en un hospital, se encuentran que ese hospital o está cerrado o no está funcionando y que varias autorizaciones médicas ya han sido hechas efectivas, es decir, las personas ya fueron a cumplirlas. Usted no puede transitar llevando a su señora porque usted está incumpliendo el decreto, la normatividad. La pareja de esposos fue sorprendida en un retén de las policías de tránsito sobre la carrera 30 al sur de Bogotá. La
Los señalados infractores explicaron que iban a una cita médica. No, señores, que proceder a la normativa. Digamos, siempre practicando el Transmilenio, o sea, yendo ese buen sitio, que va más aglomeración de gente. Acá, digamos, yo voy solo con ellos. A pesar de las explicaciones, la uniformada insistió en que ellos deberían estar en la casa porque no tenían justificación para andar por las calles. No entiendo, usted me muestra que va para una cita médica. No entiendo, porque en este momento no tiene sus medidas de protección como están tomando, tapabocas. Minutos antes, sorprendieron a este otro conductor. ¿Por qué nos pararon? ¿Qué pasó? No, ya se está solucionando, ya está dejando el capricho a un lado. No sé qué capricho, pero era capricho. El capricho es que no tengo la cédula, no me la están trayendo. ¿Y por qué sales diciendo? Que cambié el chaqueta y no... Como estos señalados infractores, que algunos de ellos pidieron que no se les revelara su identidad, ya son más de 2.000 los que en estos días de aislamiento han sido sancionados por la Policía de Tránsito en todo el país. En este momento se llevan sancionados cerca de 2.275 ciudadanos. Esto equivale a 455 comparendos diarios, un promedio de 19 por hora. ¿Por qué motivo? Por transitar por horarios y lugares prohibidos, específicamente en cumplimiento al decreto 457. Un decreto que permite la movilidad de personas como Claudia Arias y su acompañante, quienes tienen una razón para salir que está justificada en la norma. Vamos para la clínica Medellín a una cita de oncología para reclamar formularios de medicamentos de cáncer. Antes de seguir su camino, Claudia está aterrada del alto número de carros que hoy circulan por las vías. Demasiados carros. Deberíamos de tener más cuidado. Esta es la primera vez que salimos y la verdad me ha parecido demasiada gente. Debemos de tener más cuidado. Y esa razón fue la que llevó a la Policía de Tránsito a extremar los controles. Realizando el arraigo del ciudadano, vive en la calle 180 y lo detectamos en el sur de la ciudad. En algunas circunstancias se desplazan de una ciudad a otra ciudad sin las respectivas condiciones o cumpliendo requisitos exigidos por la ley. También en algunas circunstancias se ha podido evidenciar que la persona lleva una certificación para una cita médica prioritaria. Se verifica con el centro asistencial y desafortunadamente no están atendiendo o esa cita no es para este momento. Recordó el general Rodríguez que también se está verificando que los taxis no sean tomados en las calles y que sean solicitados esos servicios a través de plataformas digitales legales o por teléfono. Según la Policía de Tránsito, donde más infractores se han presentado con este tipo de excusas son Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol. Gracias, César. Demasiados carros y demasiadas personas en algunas ciudades, pero lo cierto es que el COVID-19 ha llevado a los habitantes del planeta a estar en sus casas y las ciudades de repente se volvieron ciudades fantasma, con algunas excepciones, pero básicamente es así la soledad. Y Bogotá no es la excepción. Hicimos un recorrido por las calles de Bogotá. Así se ve en un día normal la famosa esquina del Times Square de Nueva York, pero así luce en tiempos de coronavirus. Uno que otro ciudadano también sale a las calles. Estamos hablando del Central Park de Nueva York, que hoy pareciera más un bosque nativo, más que un parque en medio de la gran manzana en Manhattan. Nueva York ha sido una de las ciudades con el mayor número de contagios, foco de esta pandemia en Estados Unidos. Confinado desde mi casa, puedo ver también cómo el país de Mickey Mouse y sus famosos parques se han convertido en lugares repletos de aburrimiento. Un lunes cualquiera, la terminal central del metro de Nueva York se vería abarrotada de gente, pero hoy, aquí, asustan. Sin un solo carro, el icónico puente Golden Gate de San Francisco se ve como un esqueleto colgante de hierro y concreto. Entre tanto, en Europa, en Roma, doblan las campanas y resuena la música en honor a los miles de muertos y a los sobrevivientes que encerrados esperan que pase lo peor. En la Fontana de Trevi, un lugar de los enamorados, hoy nadie se acerca, por obvias razones, a pedir deseos.
En Francia este es un día atípico en el emblemático Arco del Triunfo, pero hoy el panorama es desolador. En Sevilla, España, ciudad turística por excelencia, los tablados del flamenco están cerrados. Y ni qué decir de Madrid. ¿Cómo está la situación aquí en Colombia? La gente sí está en sus casas. Permítanme mostrarles cómo se ve, por lo menos, Bogotá en esta zona, aquí en mi barrio, donde voy a mostrarles si la gente, salvo uno que otro domiciliario, los que viven en este sector sí están acatando la cuarentena, el aislamiento. ¿Cómo se ha comportado la gente en esta zona, en el aislamiento? Bien, todo está aislado, todo está solo, saco los perritos y no veo gente, no veo nada, todo está perfecto. En las calles del nororiente de Bogotá no se ve ni un alma, ni siquiera en los parques o en las calles en general. La calle 134 con autopista norte, también desde el dron de Noticias Caracol, luce bastante desocupada. El panorama no es muy diferente en otras ciudades, como por ejemplo en Medellín, donde los indisciplinados se cuentan con los dedos de la mano. Lo mismo sucede en Bucaramanga y en Cali. En Barranquilla también el aspecto es un tanto fantasmagórico. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol. Una 35 con un ataúd y una carroza fúnebre. La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá busca concientizar a los ciudadanos para que no violen la cuarentena nacional. Aunque la campaña ya ha dado resultados, algunos habitantes de Medellín dicen que es muy fuerte. Erika Zapata, ¿qué dice la comunidad? Pues unas personas de la comunidad aseguran que les da miedo del carro fúnebre y el ataúd. Y otros aseguran que han sido tan desobedientes durante la cuarentena nacional que solamente teniendo en cuenta este tipo de estrategias tan fuertes se van a tomar las cosas en serio. Además, esto es precisamente lo que buscan las autoridades, que se tomen las cosas en serio, porque el COVID-19 puede cobrar vidas y nosotros podemos estar en un ataúd. Ese que va en el féretro puede ser usted, ese puede ser esa persona que usted tanto quiere. Aunque la policía trabaja para que los paisas acaten la medida de cuarentena nacional, su más reciente estrategia, en la que usan un carro fúnebre, le genera miedo a algunos, pero reflexiona a otros. Un ataúd para mí me genera miedo, pánico, respeto, preocupación. Eso ya depende de nosotros. La verdad, en las manos está que nosotros nos cuidemos, no le hagamos daño a los demás. La desobediencia de algunos habitantes de Medellín ya ha dejado más de 3.000 comparendos y la creación de otras estrategias que hagan que los ciudadanos no salgan de sus casas. La gente realmente se ve impactada. Este tipo de campañas tan contundentes y tan directas con un mensaje al ciudadano llama la atención y ese es el objetivo principal de la campaña. Las zonas impactadas son los lugares donde más se ha desacatado la medida. Se han impactado los 10 municipios del área metropolitana y se pretende que sean más. No es ser solamente por las malas, sino que es algo que hay que mostrarlo así porque es la realidad y a veces la gente cree que es charlando. Con serenatas, carros fúnebres y policías con megáfonos, se espera que los ciudadanos respeten la cuarentena nacional. Es fuerte, pero consideramos que es una estrategia admisible porque realmente llama la atención. Y una vez logramos la atención de los ciudadanos, llegamos con un mensaje preventivo. Más de 7.000 uniformados vigilan las vías del área metropolitana del Valle de Aburrá para que la medida de cuarentena nacional se cumpla. Con esas iniciativas se busca salvar vidas y prevenir nuevos casos de contagio por COVID-19. Al momento en el departamento de Antioquia van 86 casos de contagio por COVID-19. 7 personas están hospitalizadas, 5 en cuidados intensivos y la mayoría de los casos son relacionados. De ahí la importancia de que nos quedemos en nuestras casas y acatemos el llamado de las autoridades. Esta es la información hasta el momento. Erika Zapata, Noticias Caracol. Gracias, Erika. Y las autoridades alertaron sobre una serie de cadenas con información falsa que invita a los ciudadanos a reclamar mercados, bonos con ayudas económicas y otro tipo de beneficios. En las últimas horas se registró una complicada situación de orden público en el sur de Bogotá generada por estas cadenas falsas. Angie Camacho, ¿qué dice el distrito?
Catalina, lo primero que dicen es invitar a los ciudadanos a no caer en la ingenuidad. No permita que nadie, y menos inescrupulosos que pretenden sembrar el caos en las ciudades, jueguen con sus ilusiones y menos con su necesidad. Ningún ente territorial, departamental o nacional entrega recursos de manera improvisada. Recuerden que para eso existen los censos del DANE, del CISBEN u otros mecanismos o filtros con los que cuentan los entes territoriales. Si a su teléfono celular llegan mensajes como estos, en donde le prometen bonos con ayudas económicas, mercados o lo invitan a acercarse a tiendas de cadena para reclamar ayudas, recuerde dos cosas. Primero, que de eso tan bueno no dan tanto. Y segundo, que existen canales oficiales donde el gobierno canaliza las entregas a ciudadanos en condición de vulnerabilidad. Precisamente en las últimas horas, en el barrio Puerta al Llano, en la localidad de Usme, una cadena de WhatsApp prometiendo supuestas ayudas terminó en un grave hecho de orden público. Observen cómo inescrupulosos aprovecharon el desorden para arrancar las puertas y rejas que protegían el comercio. Se alborotó todo eso. Dijeron que se metían a robar acá en todo lado porque seguro ellos estaban aguantando hambre. Pero pues acá la gente que se pudo ver no era gente de acá. Ciudadanos y comerciantes no tuvieron otra alternativa que unirse para proteger las mercancías de los vándalos. Siempre por redes sociales, no sé cómo sería el chisme, pero todo empezó desde ahí. Y pues nos ilusionaron con los mercados y pues al ver que no llevan nada, pues tomaron regular el otro comercio. La situación llegó a tal punto que la policía y el SMAT tuvieron que intervenir. Al final, las autoridades lograron contener los saqueos y 7 personas fueron trasladadas a estaciones de policía. Recuerde que el distrito tiene listas 500.000 ayudas a familias en condición de pobreza y vulnerabilidad, y uno de los requisitos para acceder a ellas es no salir a la calle. Los apoyos, tanto en especie, mercados como monetarios, los entrega la Alcaldía Mayor de Bogotá directamente a los hogares en su residencia, en su casa. El llamado es a que sigamos cumpliendo la cuarentena, nos quedemos en casa y no creamos en noticias falsas y cadenas de WhatsApp. Este fin de semana, el distrito entregó 28.700 ayudas a población vulnerable. Siempre vayan a la fuente, siempre consulten las páginas web de todas las diferentes entidades territoriales, entidades regionales y entidades, por supuesto, nacionales, para que validen la información que les está llegando a sus casas. Si tiene dudas, recuerde llamar al 369-3755 o escribir al correo electrónico abastecimiento@desarrolloeconómico.gov.co. No salga corriendo de manera improvisada, no ante el primer llamado que hacen. Acudan a los sistemas oficiales, a los canales oficiales. Es que ha dicho el Distrito de Bogotá que es un tema también de sentido común. No tiene sentido que por un lado le pidan que se quede en la casa y por otro estén convocando a decenas de personas en las calles. Eso no está pasando a nivel nacional. Información desde el norte de Bogotá, Angie Camacho, Noticias Caracol. Gracias, Angie. Es momento de hacer una nueva pausa aquí en Noticias Caracol y cuando regresemos... El 19, los casos de COVID-19 confirmados, los 4 nuevos contagiados hacen parte de una misma familia. Carlos Tosera, ¿hay menores de edad dentro de esos nuevos contagiados? Así es, Alejandra, muy buena tarde. Es un bebé de 14 meses de nacido, pero lo importante es que ya las autoridades de salud han confirmado que el parte médico es satisfactorio, se recupera en casa. Pero hay un nuevo informe, un nuevo dato que entrega un caso más de contagiado para el Atlántico. Sube la cifra a 25 contagiados por COVID-19 aquí en el Atlántico. Las primeras conclusiones de la Secretaría Distrital de Salud de Barranquilla señalan que el contacto estrecho con una persona que vino de Estados Unidos originó el contagio de un bebé de 14 meses, sus padres y su abuelo. Estos casos tienen una relación directa con un caso confirmado previo importado de los Estados Unidos. Sabemos que vamos a tener en un segundo grupo de pacientes después de los importados que corresponderán a familiares y a personal de la salud. El secretario de Salud de Barranquilla dio un parte alentador en torno a la salud del pequeño, quien se recupera en casa al lado de sus padres, que también evoluciona satisfactoriamente. Es importante decir que la infección respiratoria aguda por coronavirus se comporta en los niños de 0 a 9 años de manera muy leve y tiene 0 letalidad. El otro contagiado es el abuelo del bebé, quien se encuentra hospitalizado, según el reporte médico, por una condición de salud estable. Un mayor de 64 años que por patología cardíaca previas ha requerido en relación a la infección
manejo hospitalario que no ha sido invasivo, es decir, el paciente evoluciona bien sin requerir manejo de ventiladores o respiradores. El secretario reiteró que el aislamiento en casa garantiza que casos como este no se propaguen y se pueda controlar la cadena de contagio. El nuevo caso de contagiado por COVID-19 es en Barranquilla, un hombre que está hospitalizado, tiene 30 años de edad, reiteramos entonces ya son 25 los contagiados en el departamento del Atlántico. Desde Barranquilla, Carlos Toncel, San Juan, Noticias Caracol. Unas 53 minutos de la tarde. Es momento para estar en casa, pero también es momento para estar bien informado. No caiga en la trampa. Las autoridades, los ciberpolicías han encontrado por lo menos 100 cuentas falsas de 100 delincuentes que utilizan este momento y esta necesidad de información para apropiarse de sus cuentas virtuales y para delinquir en las redes. Entonces, no de papaya, póngale mucha atención a lo que lee. El Centro Cibernético de la Policía descubrió un peligroso grupo de perfiles delincuenciales que en este momento aprovechan las necesidades humanitarias de los colombianos para robarlos. La necesidad que la gente tiene de adquirir elementos de higiene como son uso de gel, tapabocas, alcohol, etc. Crean páginas y portales web que son falsos para la comercialización de estos elementos. La gente cae en la trampa, ingresa a la página, hace la compra del producto, el producto nunca le llega o le llega un producto que no cumple, digamos, con las características sanitarias. Esa es una de las 10 noticias falsas que fueron puestas en un listado de las 10 que más circulan por las redes. La segunda es la creación de páginas falsas para suplantar autoridades como Ministerio de Salud y Secretarías de Salud locales. La tercera es la creación de páginas web con contenido engañoso. Lo que buscan es que la gente dé clic en los links que le envían a través principalmente de correos electrónicos y a través de la descarga de esos contenidos infectemos nuestros equipos para dos posibilidades. Una, que se apoderen de todas nuestras credenciales bancarias. Y segundo, que se apoderen de información de carácter personal de nuestros dispositivos. De todas esas estrategias criminales, el oficial aseguró que le preocupa es la manera tan cruel como los delincuentes juegan con la salud de los colombianos. Tenemos que ser muy precavidos y el ciudadano tiene que tener conciencia de los mensajes que difunde a través de Internet. Por favor, validemos todo lo que vamos a reenviar. Verifiquemos antes de enviar un mensaje de eso que nos llega de manera masiva. Por lo menos verifiquemos en Internet qué comentarios hay frente al tema, verifiquemos de dónde viene la fuente de información, qué es lo que nos están ofreciendo y si realmente esto cumple con las características de una información que es veraz y objetiva para poderla reenviar. Hay que romper la cadena de estos mensajes falsos. Advirtió de sanciones incluso a todas las personas que reenvíen este tipo de informaciones. Que la difusión hace parte, digamos, de los verbos rectores que implican que el ciudadano se vea inmerso en el delito. Por eso es muy importante que el ciudadano verifique la información. Hay datos que por sentido común sabemos que son falsos, pero sin embargo los seguimos reenviando y seguimos, digamos, siendo capitalizadores de la conducta y ayudando al ciberdelincuente a que esto se propague de una manera masiva. Por supuesto que la difusión también podría incurrir en alguna tipología penal y puede verse afectado al ciudadano frente a ello. Resaltó que ya tienen identificadas y bloqueadas 67 noticias falsas que circulan por redes, 170 portales bloqueados de donde salen estas noticias falsas y tienen a 27 personas identificadas señaladas de incitar saqueos a través de las redes sociales a cadenas de supermercado y tiendas de barrio en varias partes del país. En La Guajira, las autoridades siguen llamando la atención de muchos ciudadanos que no respetan la medida de aislamiento obligatorio. Motociclistas, niños y personas de la tercera edad son sorprendidos a diario en las calles. Estas son las largas filas en varios puntos de Riohacha. Algunos omiten las recomendaciones de las autoridades de guardar distancias y salir solo una persona a hacer mercado. Uno se acerca a las cajas y cuando viene tienes a alguien atrás, tienes a alguien al lado. No se quieren concientizar de por favor, de tomar esa distancia preventiva que necesitamos para combatir este virus. A esta señora de la tercera edad la sorprendimos en un parque de Riohacha, incumpliendo la medida de aislamiento. Por la necesidad de salir a buscar la comida cuando el hijo mío llega de trabajar para poder comer. Las autoridades en La Guajira le han hecho un fuerte llamado a las personas que principalmente están aglomeradas a las afueras de los cajeros automáticos, pero además de los supermercados. A 418 ciudadanos en estos últimos 3 días les hemos impuesto
comparendos por incumplir el aislamiento preventivo obligatorio. Las personas a las cuales se les ha impuesto estos comparendos básicamente son usuarios de motocicletas que no han respetado el decreto. Las autoridades insisten en evitar las aglomeraciones, en que los abuelos se queden en casa y en tomar todas las medidas para prevenir el contagio. Unas 58 minutos de la tarde, aquí en Noticias Caracol seguimos conociendo, seguimos resaltando esos esfuerzos, esos gestos de solidaridad y de buena voluntad de tantos colombianos y de tantas empresas a lo largo y ancho del país, que nos hacen mucho más fuerte como nación. Aquí les contamos nuevos emprendimientos y nuevos trabajos. Las fundaciones Amigos por la Vida y Makers Colombia coordinan el esfuerzo de voluntarios en todo el país que están fabricando caretas de uso médico que esperan lleguen hasta los profesionales de la salud que los requieran en la contingencia. Inicialmente hemos seleccionado la primera idea para producción, un elemento de protección personal, cuya finalidad es generar una barrera mínima y básica de protección para los profesionales de la salud. La Fundación IMUSA está entregando mercados a los tinteros del centro de Medellín. Cientos de hombres y mujeres, muchos de ellos adultos mayores y madres cabeza de familia, que su sustento es el producido diario de las ventas de tinto en las calles. Para que se queden en sus casas más tranquilos, han llegado con los mercados hasta sus hogares. En el Tambo, Cauca, comerciantes se unieron para donar más de 5 toneladas de alimentos que les entregarán a 600 familias de ese municipio. 5.000 kilos de papa, más de 1.000 kilos de tomate, 600 libras de arroz, sal, pastas y frutas que ya están entregando a las personas más vulnerables de su región. La Clínica Panamericana en el Urabá ya tiene listas 25 camas nuevas en unidades de cuidados intensivos gracias a una alianza del sector público-privado, a la donación hecha por ProAntioquia, las asociaciones de bananeros de Urabá y Bancolombia, que entregaron 3.100 millones de pesos para este fin. Industrias McLean donó jabón antibacterial a los presos de la cárcel La Modelo, entendiendo las condiciones de hacinamiento que los convierten en población vulnerable. A la 1:59, al regreso, espere aquí. Son las 2:09 de la tarde, gracias por continuar aquí en Noticias Caracol. El ELN anunció un cese al fuego durante 30 días, que el gobierno dijo que es una reacción tardía. El comisionado de paz, Miguel Ceballos, fue el encargado de hacer este anuncio. ¿Qué más dijo Rubén Darío Bayona Ceballos? Vanessa, el comisionado de paz Miguel Ceballos se refirió a este anuncio del ELN de decretar o anunciar este cese al fuego bilateral que empezaría este 1 de abril y que va hasta el próximo 30 de abril. El comisionado, aparte de señalar que es una respuesta tardía por parte del grupo guerrillero, dice que además no debería ser de un mes teniendo en cuenta esta emergencia. Además respondió a la petición que está haciendo esta guerrilla de que el gobierno del presidente Iván Duque envíe delegados a La Habana para que se reúnan con delegados de esta guerrilla y se establezca un cese al fuego bilateral. Esta fue la respuesta del comisionado Ceballos. El gobierno nacional en este momento debe seguir, como lo está haciendo, garantizando la seguridad de todos los colombianos. Y por eso la fuerza pública seguirá actuando, seguirá presente en todo el territorio nacional, garantizando la seguridad y la movilidad de todos los colombianos. Nosotros necesitamos mucho más que un anuncio de cese al fuego. Colombia merece mucho más que un anuncio de un mes en momentos en que el mundo entero está tratando de preservar la vida. Frente a también la decisión del gobierno nacional de nombrar como gestores de paz a Felipe Torres y a Francisco Galán, el gobierno señala o explica la razón de por qué lo hizo. Dice el comisionado de paz que es la búsqueda que hace el gobierno y que deberían hacer los colombianos por una reconciliación y una convivencia en medio de esta emergencia que está viviendo el país. Rubén Darío Bayona, Noticias Caracol. Y la crisis por el coronavirus también continúa generando problemas en la economía. Sol Suárez nos amplía esas noticias del día.
Hola, televidentes, buenas tardes. Sí, pues en estos momentos el petróleo Brent, la referencia que se utiliza para hacer las finanzas o los presupuestos en Colombia, pues está cayendo. Se cotiza a $26.23. Esto es una caída de más del 6%. Esto también, por supuesto, está impulsando el dólar. El dólar hoy sube en promedio a 4.065 pesos. Significa que subió 23 pesos con respecto a la TRM, que se cotizaba en 4.042 pesos. Y esta volatilidad entre el petróleo y el dólar pues también está reaccionando en los mercados internacionales. Todas las medidas que los bancos centrales están utilizando para inyectar recursos a la economía y sobre todo los anuncios recientes del presidente Donald Trump de alargar un poco más la cuarentena está tomándose de manera positiva, es decir, eso crea la esperanza de que el contagio se reduzca en la velocidad en la que lleva. Entonces por eso Estados Unidos, la poderosa bolsa de Wall Street sube 3%, Europa también se recupera 1.35% y en contraste en Colombia todavía seguimos intentando adaptarnos a estas recuperaciones. La bolsa de Colombia está cayendo, cae 1.29% y esto es porque efectivamente pese a todas las medidas que se están dando, pues igual Colombia está muy preocupado. Los inversionistas se preocupan mucho por la recesión que estamos teniendo a nivel de economía. Desde el norte de Bogotá, Sol Suárez Jaramillo, Noticias Caracol. Sol, gracias. 12 minutos de la tarde. La abundancia de algunos alimentos reportada por la Central Mayorista de Antioquia ha propiciado que muchos productos de la canasta familiar bajen de precio. Dicha sobreoferta contrasta con las denuncias que algunos ciudadanos han hecho sobre especulación de precios en ciertos productos. En la última semana bajaron de precio frutos como el mango, la naranja y el maracuyá. También el pepino, la papa, la cebolla y el tomate. La lista de productos es larga y la disminución de costo en algunos casos es hasta del 50%. Tenemos un ingreso diario de 9.500 toneladas de productos, lo que está garantizando en cada uno de los hogares la provisión de los alimentos y los productos en cada uno de estos. Asimismo, son más los productos que están con precios estables y con precios bajos debido a la cuarentena nacional. La sobreoferta de productos en tiempos de aislamiento ha posibilitado el normal abastecimiento de las alacenas. En minimercados y tiendas de barrios surtidos por la Central Mayorista de Antioquia también reportan precios a la baja. El limón, lo que fue la semana pasada y las últimas 2 semanas, estuvo entre 5.800 y 6.000 el kilo. En este momento bajó a 3.800. Lo que es la papa negra se vendió las 2 semanas de atrás, se vendieron el kilo entre 3.000 y 3.500 el kilo. En este momento se está vendiendo a 1.600 el kilo, igual que el tomate chonto estuvo a 4.000, 3.800 el kilo y en este momento lo estamos vendiendo en 1.600 pesos el kilo. En contraste están las denuncias de algunos habitantes de Medellín y de otros municipios del área metropolitana sobre la especulación de precios y sobre todo en algunos productos de la canasta familiar como el huevo. A la hora de ir a mercar, los huevos han subido de manera desbordada. Anteriormente una canasta de huevos podría valer 10.000 pesos, ahora está valiendo más de 15.000 pesos. La Secretaría de Agricultura de Antioquia vigila la regulación de los precios para evitar la especulación y el acaparamiento de productos. Para ello dispuso de la línea local 319-7473 en caso de denuncia. 2:14 y después de la alta demanda de alimentos, hoy abundan muchos productos agrícolas en las plazas de mercado de Cali. Esto ha hecho que algunos de esos alimentos estén con menor precio, sin embargo, otros mantienen el alto costo. Cindy Rodríguez nos cuenta cuál es el panorama hoy. Hay productos como el arroz que presenta uno de los incrementos más altos. Sin embargo, la buena noticia es que hay otros con tendencia a la baja. El bulto de cebolla cabezona, por ejemplo, pasó de 70.000 a 45.000 pesos. La segunda semana de cuarentena en el Valle del Cauca inicia con las bodegas de la Central Mayorista de Alimentos casi llenas. El abastecimiento, según la Secretaría de Agricultura, está garantizado. De las cuales hasta el momento llevamos aproximadamente 3.000 para una oferta que se acerca al 90%, destacando que contábamos ya con un stock de alimentos del mercado anterior, en donde pues contábamos con productos que aguantan su tiempo de perecibilidad. En plazas de mercado como la de Alameda, que se surte de cabaza, las canastas permanecen llenas. Bien, muy buena calidad y sin alteración de los precios. Estos días ha llegado de todo, de pronto hay unos artículos que tiraron a subir un poquito, pero no, casi está normal todo.
El arroz con un aumento de más del 50% y el azúcar con el 23% son algunos de los productos que reportan mayores incrementos, en contraste con el tomate, la cebolla cabezona, la papa y el pimentón que registran tendencia a la baja. Productos como el tomate chonto, que de 2.800 pesos el kilo baja a 1.500, la papa amarilla de 50.000 pesos el bulto baja a 45.000 pesos. Además de llamar a la comunidad a comprar moderadamente, las autoridades hacen un llamado a los caleños para que solo un miembro por familia salga a mercar. Tendremos que llegar junto con la alcaldía a otras medidas, como por ejemplo es el pico y cédula, para que de esta manera se llegue a evitar que este contagio pueda ser propagado desde estos focos. La policía instaló puestos de control en las plazas de mercado para hacer cumplir la norma. La recomendación es comprar solo lo necesario. Llevar de más se rompe el equilibrio y eso puede desencadenar en un alza en los precios. Si usted es víctima de un abuso en el costo de los productos de la canasta familiar, puede denunciarlo a través de la línea en WhatsApp 318-415-1507. Desde Cali, Cindy Rodríguez, Noticias Caracol. En el caso de Bogotá, hace una semana, cuando comenzó la cuarentena, entraron a la central de abastos 5.000 toneladas de alimentos. En el día de hoy entraron 3.800, es decir, una reducción de 1.200, lo cual es una reducción bastante significativa, pero las autoridades insisten en que hay alimentos suficientes y no hay desabastecimiento. Sin embargo, hay quienes también aseguran que los precios de los alimentos han aumentado de manera muy importante. Papa, plátano, tomate, cebolla y mucha fruta lleva en su carro de mercado Zaida, quien aprovechó la soledad de la central mayorista de mercado para hacer sus compras de alimentos. Aquí llevo 50 en todo esto. ¿Y qué lleva? ¿Para cuánto le dura esto? Pues me dura para 15 días, 20 días. Los precios están subiendo y bajando todo el tiempo. No hay una constante y no se entiende cómo de un día para otro, por ejemplo, la cebolla pase de 60.000 a 120.000 pesos el bulto y que la arveja haya subido más de 100.000 pesos. La papaya está entre un promedio de 15.000 pesos. ¿Subió? Subió un poquito, sí señor. ¿Cuánto se consiguió la semana pasada? Entre 10.000, 12.000. Precio por mayor, ¿no? La semana pasada estuvo el limón hasta 100.000 la canastilla, la naranja estuvo a 45. Ya hoy quedó a 30.000 el limón y 25 la naranja. Para algunos compradores, la especulación ha encarecido los productos. Así lo dice este ciudadano que envió su video denunciando lo que está pasando en algunos supermercados de barrio. Y la excusa de ellos es que es por el coronavirus. Pero sabemos que no es así porque el gobierno informa que no hay desabastecimiento. No tendría por qué subir los precios. Para la administración de la central mayorista de mercado más grande del país, algunos alimentos han subido por la demanda de compradores y otros por la falta de trabajadores en los campos. Es decir, que de pronto ha habido escasez en los lugares de producción de personas que vayan a laborar. Esto inquieta porque esto puede generar problemas en el precio de los productos. Pese a algunos cambios en los precios, usted puede encontrar todo tipo de alimentos en las diferentes plazas de mercados. Es que justamente las personas se están sometiendo a ese vaivén de los precios de los alimentos, como lo decíamos, algunos muy caros y otros que sí se mantienen. Para los organismos de control, el gobierno debe intervenir para regular los precios de la canasta familiar de inmediato. Don Luis salió esta mañana a comprarlo del almuerzo. Dice que su ingreso es a diario y no puede mercar para una semana. Trabaja haciendo arepas. Lo que le deja es lo que invierte en su comida, que hoy la encontró particularmente cara. El arrocito está caro y el aceite también está caro. Está carito. ¿Qué hace usted para que le alcance la plata? Pues caramba, como coger como plastilina, hacer la calzada. Don Luis pide que no sigan subiendo los precios de los alimentos de la canasta familiar, que congelen sus precios, pues eso sería de gran ayuda para él y para quienes hoy ganan muy poco dinero. Deberían sí hacerlo, porque es que la verdad no nos alcanza. Por si no congelan los precios, pues para nosotros es bastante difícil, porque nosotros vivimos de lo que vayamos ganando. Para otros, ir al supermercado les está significando meterse más plata al bolsillo. Demasiado costoso. Sí, en realidad porque yo hago mercado normalmente para cada 20 días, 15 días,
La arveja, por ejemplo, está a 9.000 pesos, que desgranada, que es un precio pues demasiado costoso. ¿Cuánto traía para mercar y ahora con cuánto más le toca? Normalmente yo gasto en el mercado cada 20 días como 130.000 pesos y acabo de cancelar casi 180.000. Por ejemplo, la alberja se compró la semana pasada 4.000 pesos la libra, hoy volvió a estar 8.000 pesos la desgranada. Hubo algunas cosas que volvieron a subir de precio. Fabián, quien comercializa los productos, dice que hay que saber mercar. Hay productos que están en cosecha que son los que debemos de consumir. Por ejemplo, la papa está a 500 pesos. ¿500 pesos qué? La libra, a 500 pesos la libra de papa. Auyama 500 pesos, papaya a 590 pesos la libra. Piña golden a 750. Entonces hay productos que se deben de consumir en casa y no irnos a lo más caro, sino a lo que hay en cosecha y se puede consumir bien. Ante el aumento de algunos alimentos, los organismos de control le piden al gobierno congelar los precios de la canasta familiar. Exhortamos la intervención del Ministerio de Agricultura por una parte y de la Superintendencia de Industria y Comercio para regular los precios de los productos básicos de la canasta familiar, cuyo incremento no es culpa de los campesinos, sino de la intermediación que se está aprovechando de este momento de crisis que vive Colombia. Noticias Caracol conoció que el gobierno trabaja en un decreto para regular los precios de los alimentos lo más pronto posible. 2:22. Las sillas del Congreso ya cumplen casi 3 meses sin ser ocupadas. La vacancia legislativa y la suspensión de las sesiones ordinarias por emergencia del COVID-19 no han permitido que los congresistas retomen sus labores. Hoy, sin embargo, ya hubo una primera sesión virtual. Vacías. Así permanecen las sillas del Congreso colombiano como consecuencia del COVID-19. A pesar de que el gobierno nacional acató la solicitud de los legisladores y expidió un decreto que permite las sesiones virtuales, aún existen dudas sobre las herramientas tecnológicas para realizarlas. Precisamente ese fue el tema durante la primera sesión informal que hizo la Comisión Primera de la Cámara de manera virtual. Por supuesto, con todas las zonas estándar y alto, donde quieren la liberación profunda y ordenada para que eso pueda tener efecto ante la sociedad, pero no preocupa que con los medios tecnológicos que contamos Seguimos muy de cerca el debate y fuimos testigos que la señal es inestable y en muchos de los casos el sonido no es el mejor. Entonces, palabra al Rodrigo. Estos inconvenientes llevaron a varios congresistas a insistir en las sesiones presenciales hasta tanto se encuentre una solución técnica que garantice la participación de los 279 parlamentarios. Nosotros, ya una vez emitido el decreto que autoriza las sesiones virtuales, solicitamos que de manera urgente, mientras se habilita el mecanismo virtual, se cite a sesiones del Congreso de la República, bien sea presencial o semipresencial. Algunos legisladores plantearon el temor en materia de seguridad informática y plantearon el temor de ser hackeados, argumento que fue criticado de manera inmediata. Me parece que esta es una excusa para seguir dilatando el inicio de las sesiones del Congreso y una excusa muy injustificada que no tiene sustento en la realidad. A pesar de esto hay que aprovechar lo que tenemos en este momento y el Congreso debe sesionar lo más rápido posible. No hay lugar a meterse en tecnicismos o en carretas o en complejidades innecesarias. A pesar de la voluntad de la gran mayoría de los congresistas, también existen dudas por la legalidad del procedimiento y que lleven a que los proyectos aprobados no pasen el examen de la Corte Constitucional. Estas sesiones virtuales deben ser realizadas con una herramienta que permita deliberar y votar de manera simultánea. Y siguiendo con la tecnología, la policía de Barranquilla comenzó a utilizar drones para garantizar que sus habitantes cumplan la cuarentena nacional y así se eviten nuevos contagios por COVID-19. La Policía Nacional y las autoridades hacemos un llamado para que permanezcan en casa. Estos son los drones por medio de los cuales son emitidos los mensajes con los que se buscan prevenir nuevos contagios de coronavirus en Barranquilla. Recomiendan el uso de tapabocas y el abstenerse de salir a la calle. Para nosotros es de vital importancia no solo contar
con el servicio del policía en la calle, sino también con los medios tecnológicos, y que unidos a ellos se sumen todos los servicios y entre todos generemos esa gran cadena. Con esta herramienta la policía busca cubrir varios barrios. Si se identifican personas violando la norma, de inmediato será enviada la patrulla del cuadrante para hacer el respectivo llamado de atención. Estamos indicando al ciudadano de que es necesario, de que se confine voluntariamente, ya que en el ambiente, si no tenemos los cuidados, pues lógicamente vamos a generar esa cadena de contagios. En los últimos días, la Policía Metropolitana ha impuesto más de 1000 comparendos a ciudadanos de Barranquilla, Malambo, Soledad, Puerto Colombia y Galapa que no han cumplido la cuarentena nacional con la que se busca reducir contagios por coronavirus. China, el mundo miraba de reojo la organización de los Juegos Olímpicos. Grandes eventos fueron cayendo como fichas de dominó. Liga de Campeones, Eurocopa, Giro de Italia, Copa América. Pero la llama permanecía encendida e imperturbable. Pasaron los meses, la crisis sanitaria se agudizó. Un peso pesado como la Federación de Natación de Estados Unidos envió una carta en la que pedía aplazamiento. Canadá decidió no enviar deportistas a Tokio. La organización respondió que se tomarían 4 semanas para tomar una decisión. Solo pasaron 2 días cuando llegó el anuncio esperado. En la llamada telefónica con el primer ministro de Japón discutimos sobre el acelerado crecimiento del coronavirus en el mundo, por lo que llegamos a la conclusión de que para salvaguardar la salud de los atletas y de todos los involucrados en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos tenemos que posponer. Hoy apareció una nueva fecha, Tokio 2020, porque los Juegos mantendrán su nombre, se inaugurará el 23 de julio de 2021. Debemos establecer fechas rápidamente para que los atletas puedan estar tranquilos y preparados. Esperamos hacerlo lo antes posible. Justamente 1 año y 1 día después de la fecha original. Los deportistas que habían obtenido un cupo lo conservarán. Colombia tiene hasta ahora 29 clasificados, entre ellos Caterine Ibargüen, que participará en salto triple y salto largo. Lionel Messi asumió la vocería de todos sus compañeros en el Barcelona. Han aceptado bajarse el sueldo en un 70%, pero ha manifestado el argentino que al interior del equipo hay mala intención, refiriéndose a algunos directivos. Luego de varios días de negociaciones y de conversaciones, el Barcelona acordó la rebaja del 70% del sueldo de sus jugadores ante la crisis de la pandemia por el COVID-19. Lionel Messi, la principal figura del equipo, a través de un comunicado en sus redes sociales, se expresó ante las críticas que se hicieron por el silencio y porque no se manifestaban con ayudas solidarias. En el comunicado, Messi señala: al margen de la rebaja de un 70% de nuestro sueldo durante el estado de alarma, vamos a hacer unas aportaciones también para que los empleados del club puedan cobrar el 100% de su sueldo mientras dure esta situación. Asimismo, el jugador manifestó que con sus compañeros buscaron soluciones para ayudar al club, pero también a los que se verían más perjudicados por la situación. De los 8 millones de euros que se gana Messi mensualmente, solo recibiría algo así como 2,5 millones. Lo cierto es que hubo conflicto interno entre el plantel profesional y la dirigencia del Barcelona. Lionel Messi, Luis Suárez, Arturo Vidal y compañía denunciaron presiones para realizar esta acción, la cual aseguran ya estaba tomada de antemano. La medida de la rebaja de sueldo para los jugadores durará mientras se mantenga el estado de emergencia y no se reanude el fútbol. Y mucha atención ante la dura situación que vive el fútbol colombiano debido a la para producto del coronavirus. La DIMAYOR, el ente que regula el fútbol profesional colombiano, ha enviado una carta al gobierno nacional. En la misiva enviada al presidente de la República, Iván Duque, se pide políticas de salvamento para sobrellevar la crisis producto del COVID-19. Recordemos que los clubes han enviado a entrenar a los jugadores a sus casas, han rebajado los sueldos e incluso se han cancelado los contratos. El torneo fue suspendido el 13 de marzo y las pérdidas para los equipos podrían ascender a 80.000 millones de pesos. La DIMAYOR afirmó que no pretende dinero del Estado, pero sí ayudas de créditos como las que se le han entregado a otros sectores. Y en Brasil, el mítico estadio Pacaembu, donde jugaron figuras como Pelé, Ronaldo y los demás cracks del fútbol brasileño, en esta oportunidad abre sus puertas, pero para convertirse en un hospital de campaña. Dan Sister, de nuestro canal aliado, nos envió el siguiente informe. Saludos desde Sao Paulo.
Hace algunos años los grandes clubes de la ciudad han jugado en sus propios estadios, por lo que el Pacaembu estaba desaprovechado. Pues en estos tiempos de pandemia, el complejo municipal que por décadas albergó partidos de leyendas del fútbol será más útil que nunca. Todos deberían estar jugando en el mismo equipo, pero Brasil está dividido. El presidente considera una histeria las cuarentenas impuestas por algunos gobernadores. Según Jair Bolsonaro, ellos se creen dueños de sus estados, pero no se dan cuenta que si pasa un colapso financiero, el país no tendrá dinero para pagar sus servidores públicos. Será un caos. El caos está ahí. El gobernador de Sao Paulo, Valdoria, respondió que la política que mata personas no salva la economía. No salva a economía. Afortunadamente, hoy en las plazas deportivas no hay adversarios. Sobre el césped donde brillaron estrellas como Pelé, el fenómeno Ronaldo, Rivaldo y más recientemente Neymar, estarán héroes que merecerían muchos más aplausos, médicos y enfermeros. Así como en otros espacios de eventos del país, el mítico Pacaembu se ha transformado en un hospital de campaña. Aquí 200 camas recibirán pacientes con COVID-19 de baja complejidad. 16 leitos. Según el secretario municipal de salud, Edson Aparecido dos Santos, aquí también habrá 16 camas para enfermos que necesitan más cuidados. Si no mejoran, serán trasladados a unidades de cuidados intensivos de la red pública. Da Prefeitura de São Paulo. Por supuesto, a un pueblo apasionado por el fútbol le extraña demasiado sus estadios llenos. Pero hoy emociona mucho más ver desde nuestro hogar las tribunas vacías. Seguramente no faltarán hinchas por los que estarán en la cancha. Desde Sao Paulo, Brasil, Dan Sister, Noticias Caracol. Es momento de cuidarnos para cuidar a los... Al Galatasaray de Radamel Falcao García, su técnico Fatih Terim, quien dio positivo por COVID-19, dejó el hospital el día de hoy. El entrenador del turco fue diagnosticado con el virus hace 6 días y aunque aún no ha dado negativo en otra prueba, sí ha manifestado síntomas de mejoría y por eso adelantarán la recuperación en casa. Recordemos que en el club turco también el vicepresidente del equipo dio positivo, pero por fortuna ningún jugador se encuentra contagiado. Buena noticia para el Tigre Radamel Falcao García, quien se encuentra en cuarentena en su casa alrededor de la familia. Y hay tristeza en el tenis porque el mítico torneo de Wimbledon no se jugaría en este año producto del COVID-19. Recordemos que Juan Sebastián Cabal y Robert Farah son los actuales campeones en la modalidad de dobles. Más deportes. Así es como el jugador colombiano Steven Alzate del equipo Brighton de la Liga Inglesa realiza ejercicios de fortalecimiento físico y de velocidad como parte del programa que le entregó su equipo mientras pasa la cuarentena en casa. Hola a todos, habla Steven Alzate y les mando un saludo.